A pesar de que el cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, también la padecen los hombres, y el pronóstico puede ser peor debido a que muchas veces se atienden cuando ya han aparecido bultos o secreciones de sangre en el pezón. El porcentaje es mucho menor que en las mujeres, es alrededor del 1%. Sin embargo, aunque sea el 1%, es muy significativo, ya que la enfermedad tiene los mismos riesgos y la misma evolución que un cáncer de mama en la mujer. Esta enfermedad se presenta en los hombres alrededor de los 60 años de diversas maneras. Los síntomas de los hombres son igual que en la mujer, sin embargo, se detectan más rápido. ¿Por qué? Como el hombre tiene la glándula mamaria de menor tamaño, es más fácil que se dé cuenta si hay un bulto, una bolita, una tumoración. Cambios en la piel, piel como de naranja, que se hincha, que se inflama, salida de secreción a través del pezón, que se jale el pezón o que el pezón tenga como que se descame, que empiece a tener alteraciones en cualquiera de la anatomía de la piel, entonces eso nos sugiere que hay que acudir a una atención médica. Aunque el cáncer de mama no se puede prevenir, entre más pronto se detecte, las posibilidades de curación son mayores. Si alguno de los síntomas que ya hablamos se presentan, se realiza un ultrasonido. En caso que el especialista así lo requiera, se realiza una mastografía. Y al realizar esto, se toma la muestra, la biopsia de ese tejido y el patólogo nos da el resultado. Actualmente, el cáncer de mama todavía es un tema tabú para los hombres, ya que piensan que están exentos de padecer esta enfermedad. Sin embargo, es recomendable que, al igual que las mujeres, se realicen la autoexploración mamaria periódicamente. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.